Estimados amigos, muy buenos días. Es un placer para mí darles la bienvenida el día de hoy a nuestro webinar del mes de marzo, titulado 5 formas de ahorrar con 5to-you. Algunos se preguntarán qué es 5to-you. Pues bueno, es la solución de nuestra marca Optronics para redes GPON. El día de hoy me da un placer enorme recibir a nuestro ponente, el cual nos ha acompañado durante pues, un ciclo ya bastante largo, el ingeniero Víctor Hugo Chávez Jiménez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Víctor, buenos días. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos. Bienvenidos. Bueno, quienes no conocen a Víctor, pues les platico un poquito. Víctor se ha desempeñado con nosotros dentro del área de Optronics, inicialmente como analista en el centro de servicio, en el área de soporte técnico, después como ingeniero de marca, y desde hace más de 3 años es el líder del área de capacitaciones y formación de nuevos talentos en el área de Optronics, nuestra marca propia. Pues me da un gusto tenerte el día de hoy, Víctor, con nosotros, sobre todo porque vas a abordar un tema bastante interesante. Y pues bueno, también darle la bienvenida a un invitado especial. La verdad es que estamos muy contentos de tener la colaboración el día de hoy del ingeniero Fernando Alba. Yo sé que para algunos el nombre es conocido también. Les voy a platicar un poquito de Fernando. Fernando es ingeniero titulado en Electrónica y Comunicaciones por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha tenido una trayectoria bastante interesante, participando en empresas como Motorola, 9 años de trabajo en Panduit de México, en las áreas de ingeniería de producto, gerencia de ventas. Posteriormente, por aquí, parte de su trayectoria también en Flug Networks como gerente de ventas a nivel Latinoamérica. Duró más de 9 años también trabajando para Ideal Industries como gerente de ventas. Antes de incorporarse con nosotros en Optronics, trabajó como gerente de ventas también en JDSU o Viavi Solutions. De aquí, pues, obviamente, Fernando, yo creo que su nombre tiene un peso bastante importante en el mercado. Y desde hace más de un año, Fernando colabora con la marca Optronics como desarrollo de negocios, sobre todo puntal y promotor de lo que es nuestra solución 5to-you. Fernando, me da mucho gusto darte la bienvenida y pues dejarles cámaras y micrófonos a ambos. Sean bienvenidos. Muchas gracias, Miguel. Con mucho gusto estaremos participando el día de hoy con 5to-you. Muy bien, una vez Pues, gracias. Gracias, Miguel. Nuevamente, bienvenidos a todos a este seminario que como lo hemos estado haciendo mes con mes, presentándoles un tema de interés. Y para los que nos siguen ya desde hace algún tiempo, vamos a continuar con la parte de nuestras dinámicas. Dinámica que consiste en lo siguiente. Vamos a mostrar una serie de preguntas a lo largo de la presentación, misma presentación que les vamos a hacer llegar posteriormente a este seminario vía correo electrónico. En esas preguntas van relacionadas al tema que vamos a abordar el día de hoy, y al final de la presentación vamos a dar un lapso de tiempo para que ustedes nos puedan enviar sus preguntas en conjunto con las respuestas. Quien tenga la mayor cantidad de respuestas correctas y una atención por arriba del 70% va a ser acreedor a un paquete conmemorativo de los 20 años de nuestra empresa hermana Fibremex. Así que vamos a estar atentos para quienes deseen ganar este pequeño premio que les vamos a hacer llegar al final de la presentación. Muy bien, y como mencionaba el ingeniero Miguel, pues muchos de nosotros no conocemos a qué se refiere 5to-you. En efecto, 5to-you es una solución basada en el estándar GPON. En general, una red GPON es una topología que es basada punto a multipunto, donde solamente existen equipos activos en la oficina central o en nuestro site principal y equipos activos con el usuario final o con nuestro periférico. Por lo tanto, no requiero equipo activo que haga una distribución en el inter de la oficina central y mi usuario. Lo cual implica que esta distribución la voy a realizar
con elementos enteramente pasivos. Solamente como retroalimentación, bueno, un equipo activo es aquel o elemento activo es aquel que necesita energía eléctrica para funcionar, mientras que un elemento pasivo es aquel que no necesita energía eléctrica para funcionar. Si bien la solución 5to-U de Optronics está orientada a aplicaciones empresariales, a lo que algunos de nosotros llamamos FTTD o Fiber to the Desk, la topología y la solución nos da pauta a que podríamos implementarla en varios rubros, en varias aplicaciones, universidades, corporativos, hoteles, hospitales, aeropuertos, en la industria minera, en la industria eólica, o incluso en proveer internet en una zona metropolitana. ¿Okay? Entonces, la solución nos permite toda esta gama, este abanico de aplicaciones. Vamos a entrar un poquito al tema introductorio de qué elementos comprenden una red 5to-U o una red PON. Una red PON es una red óptica pasiva que, a diferencia de una red tradicional, tiene un alcance mucho mayor, de 20 a 25 kilómetros tiene como alcance. Como mencionábamos, es una topología punto a multipunto, donde en la oficina central o en nuestro site principal tenemos un equipo concentrador que es una OLT, la cual se encarga de recibir enlaces de nuestro proveedor de servicios y posteriormente provee enlaces de fibra óptica a los usuarios que quiero abarcar. Un usuario que puede ser en un corporativo, un usuario que puede ser en una casa, un usuario que puede ser una oficina, etcétera. Para hacer la interconexión de este equipo activo a nuestro usuario final, necesitamos una red de distribución óptica o denominada ODN, la cual consiste en nuestros cables de fibra óptica, en empalmes, todo lo que conlleva tener un empalme, como los cierres, ya sea cierres de primer nivel, de segundo nivel, registros, instalación aérea, en un tema empresarial, canalización, todo lo que implica la interconexión. Y para poder llegar a un equipo terminal o denominado ONT, algunos o en algunos textos, en algunos proveedores, algunas marcas lo manejan también como ONU, los cuales se encargan de recibir la información o la señal que proviene de la OLT, la filtra y provee una interfaz a mi usuario. Estas interfaces pueden ser cableadas, inalámbricas o una señal de televisión. Más adelante profundizaremos de cada uno de estos elementos. Nuestra primera pregunta del día de hoy es, ¿cómo se llama la solución Optronics basada en el estándar GPON? Continuamos. ¿Cómo funciona una red óptica pasiva? ¿Qué diferencia tiene de una red tradicional? Bueno, si retomamos el funcionamiento de una red tradicional, en estas nosotros utilizamos un hilo de fibra para enviar información y un hilo independiente, un otro hilo por separado para recibir la información. Es decir, para poder comunicar el punto A con el punto B necesito dos hilos de fibra óptica. Es por eso que nuestros módulos ópticos vienen en esa versión, en versión dúplex. Nuestros convertidores de medios también vienen en versión dúplex. Están definidos para un tipo de fibra óptica, ya sea monomodo o multimodo. Están definidos para un alcance en específico, dependiendo del tipo de fibra óptica. Y si se pueden dar cuenta, un módulo óptico está definido solamente o está caracterizado solamente con una longitud de onda. ¿Cómo funciona una red óptica pasiva? Bueno, en una red óptica pasiva la comunicación se realiza por medio
de un solo hilo de fibra óptica. Ok, entonces, ¿cómo envío y recibo información a la vez por un mismo hilo? A mí me gusta explicar esta parte haciendo la analogía que una red tradicional es como si yo tuviera dos carreteras independientes, una carretera que va del punto A al punto B y una carretera independiente que va del punto B al punto A, es decir, una carretera para cada sentido. Mientras que una red óptica pasiva es tener solamente una carretera, pero con varios carriles, donde el carril de envío de información a mi usuario es por una longitud de onda en específico, que en este caso es 1490 nanómetros. Mientras que el usuario pide la información a los servidores de internet, etcétera, en otro carril independiente. En este caso es la longitud de onda de 1310 nanómetros. ¿Qué pasa cuando el usuario solicita una interfaz o una señal de televisión? Bueno, la señal de televisión es una señal analógica, la cual se debe de convertir a una señal digital. En esa conversión, la señal pierde potencia. Entonces yo tengo una señal débil que si la envío por mi ODN, pues se va a consumir antes de llegar a mi usuario final. Por lo tanto, yo tengo que amplificarla utilizando un amplificador dopado de herbio, el cual amplifica, como su nombre lo dice, la potencia luminosa de esa señal que convertí y puede viajar a lo largo de mi red de distribución óptica. A esto yo lo llamo como el tráfico pesado. Por lo tanto, para este tráfico pesado voy a destinar un carril en específico y ese carril en específico es de 1550 nanómetros. Entonces, una red óptica pasiva utiliza un solo hilo de fibra óptica, pero emplea varias longitudes de onda para transmitir, recibir información. El canal de bajada que utiliza nuestra red óptica pasiva es cuando la OLT envía la información a cada usuario. Si podemos ver en el esquema, la OLT manda el tráfico en broadcast, donde toda esta información viaja de manera transparente, llega a todas las ONTs, a todos los usuarios, pero las ONTs discriminan la información que no les pertenece. Por ejemplo, la ONT1 solicitó el paquete o los paquetes identificados con el número 1. Filtra el haz luminoso y solamente se queda con los paquetes que le corresponden. La ONT2 hace lo mismo y la ONT3 hace también lo mismo. Debido a que las ONTs van a recibir todo el tráfico, es necesario que esa información vaya encriptada. ¿Para qué? Pues para que alguien más no vea nuestra información o qué es lo que estamos pidiendo a nuestros servidores. Cada ONT verifica el encabezado en la OLT y de esta manera identifica cuáles paquetes le corresponden. El enlace downstream o de bajada lo manejamos en la longitud de onda de 1490 nanómetros. Ahora, ya que la ONT recibió la información, la procesa, pues responde o solicita información a la OLT y a la OLT asimismo a nuestros servidores de internet, de voz, etcétera. El canal esa trayectoria la vamos a llamar canal de subida. La ONT va a tomar el tráfico de cada puerto y lo va a mapear en tramas, donde cada ONT tiene un time slot que le definió la OLT. ¿Para qué? Para que no colisione la información. Se requiere, un estado preciso de sincronía para que en efecto no
coalicione esa información. Entonces, las ONTs están casadas con la OLT, con una OLT con respecto a su dirección MAC. ¿Para qué? Para que la OLT pueda reconocer las ONTs autorizadas y que no pase que si yo quiero colocar una ONT de incluso de la misma marca, el mismo modelo, bueno, la OLT necesita conocerla para poderle proveer el servicio. De lo contrario, no va a tener comunicación. El canal de subida en una red óptica pasiva viaja por la longitud de onda de 1310 nanómetros. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 3 elementos que conforman a una topología PON? Siguiente. Entonces ya hablábamos de los elementos que conforman a este tipo de topologías, que es OLT, ODN y ONT. ¿Qué debo saber de mi equipo concentrador, de mi OLT? Bueno, este equipo nos va a permitir llegar a nuestros usuarios, a la cantidad de usuarios que yo quiera satisfacer. Por lo tanto, el tamaño de mi OLT va a depender de cuántas ONTs quiero conectar a este equipo. Donde la OLT, como es aquella que recibe los enlaces de mi proveedor, esos enlaces pueden ser de cobre, ya sea Fast Ethernet o Gigabit Ethernet. También tiene slots para yo colocar módulos ópticos también como enlace de entrada. Esos módulos ópticos pueden ser a Gigabit o a 10 Giga. En las OLT regularmente vienen a un estándar de 19 pulgadas para que yo la pueda colocar en un rack. Y puede tener una gran cantidad de slots para colocar módulos PON. ¿Qué es un módulo PON? El módulo PON es el módulo óptico que va a enviar el enlace a todas mis ONTs. Como mencionábamos al inicio, pues el puerto PON, una red óptica pasiva, perdón, va a utilizar solamente un hilo de fibra. Por lo tanto, nuestro puerto PON está en su versión simplex. Regularmente lo tenemos en la configuración SC para conector SC. Puede ser con pulido UPC o con pulido APC. Lo que debemos de definir o tomar en cuenta es que para cada puerto PON no puedo conectar más de 64 ONTs. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la cantidad de de ONTs que yo quiera conectar, una tendría que elegir la cantidad de slots para puertos PON y posteriormente los módulos PON para poder satisfacer la cantidad de ONTs que yo requiera, tomando en cuenta que no debo de exceder las 64 ONTs por cada puerto PON. La OLT se configura, es un equipo activo de capa 2, sirve solamente como puente, sin embargo, reconoce las VLANs que se configuraron o que se crearon en mi core switch. Solamente las tengo que etiquetar para que las pueda reconocer. Por lo tanto, mi OLT tiene puertos de administración. Puede ser un puerto, se puede administrar por medio de consola, por medio de una interfaz web. En estos dos casos debe de ser conectada directamente a un computador. Sin embargo, también se puede hacer la administración de manera remota por medio de un software especial de administración, donde en este ya es un tema mucho más gráfico. Puedo ver los front panel de la OLT, los front panel de la ONT, puedo ver alarmas, etcétera. En características físicas, vamos a llamarlo de esta manera,
nuestro puerto PON es el transmisor y receptor. Por lo tanto, de acuerdo a la distribución que yo tenga, a la atenuación que tenga mi red pasiva, debo de elegir un puerto PON que tenga la suficiente potencia. Los puertos PON se clasifican en, valga la repetición de la palabra, clase C+ o clase B+, donde la clase B+ tiene una potencia de salida de entre 3 a 5 dBm y la clase C+ entre 5 a 7 dBm. Si yo tengo mucha atenuación en mi red pasiva, en mi ODN, pues necesitaría un módulo PON, con mucho más potencia, pero esto va a depender de la distribución. Yo siempre recomiendo hacer la distribución pasiva y posteriormente ya especificar los equipos activos. Posteriormente de la OLT voy a entrar a mi red de distribución óptica, a mi ODN, donde la estrella lo que permite hacer pasiva a mi red PON es este elemento que no necesita energía eléctrica para funcionar, que es el divisor óptico o también llamado splitter, el cual comunica la OLT con sus diferentes ONTs. Son dispositivos bidireccionales, la luz viaja en ambos sentidos. La señal de entrada va a llegar a todas mis ONTs. Hace referencia a nuestro enlace descendente. Yo puedo ramificar, puedo tener conectados 1, 2, 3 divisores ópticos dependiendo cuántas ONTs quiero conectar a mi equipo concentrador OLT. Entonces, la configuración, el diseño de una red óptica pasiva podría optimizarse en cuanto a atenuación, en cuanto a número de cables, etcétera, si yo hago una correcta distribución. Son elementos que tienen una entrada y varias salidas. Dependiendo de las salidas, podría yo alcanzar una cantidad de ONTs mayor o menor. Entonces, como mencionaba, la configuración de mis divisores ópticos es una característica primordial. No necesita energía eléctrica, puede ser conectorizado, puede ser sin conectores para poder yo unirlo ya sea con una salida a una ONT o a otro divisor óptico. No hay una limitante en ramificaciones o niveles de spliteo que yo pueda utilizar. Yo recomiendo siempre hacer nuestra distribución por más loca que parezca, siempre y cuando no exceder las 64 salidas que me define cada puerto PON, y ya de acuerdo a la atenuación que me genera toda esta distribución, elegir los equipos lo suficientemente potentes para que esto funcione. Posteriormente de mi ODN, llego a mi otro equipo activo que se encuentra con mi usuario final o con mi periférico, el cual va a recibir una señal óptica, va a filtrar, se va a quedar con la longitud de onda de 1490 y va a proveer una interfaz, que esta interfaz puede ser inalámbrica como el Wi-Fi, puede ser alámbrica a una velocidad de fase Ethernet, alámbrica a una velocidad de gigabit de Ethernet, una salida de voz para teléfono, una salida de cobre pero con alimentación eléctrica en el caso de que no se encuentre tan cerca una conexión eléctrica y pueda yo alimentar, por ejemplo, una cámara. Bueno, aquí alimento de manera eléctrica a mi ONT y saco un patch cord que me da un alcance un poco mayor a donde se encuentra mi ONT. O si yo requiero una señal de televisión, también mi ONT me la puede proveer. Entonces aquí, dependiendo qué interfaz o qué servicio quiero yo proveer a mi usuario,
debe de ser las características de mi ONT. Hay ONTs que tienen solamente un puerto, ya sea Fast Ethernet o Gigabit Ethernet. Hay ONTs que tienen más de un puerto e incluso con alimentación eléctrica. ONTs que tienen salida para una señal de televisión, etcétera. Eso en cuanto a las interfaces que tiene una ONT. En cuanto a características técnicas, la ONT necesita una potencia mínima para funcionar, lo que llamamos potencia de recepción o sensibilidad. Si no le llega este valor, la ONT no va a levantar, no va a funcionar. Sin embargo, si estoy en un ambiente empresarial donde las distancias no son tan largas y le llega mucha potencia a mi ONT, puedo tener problemas. Se satura, por lo tanto, yo debo de saber cuál es la potencia de saturación para evitar algún daño del equipo o que se bloquee. En conjunto, la potencia de transmisión de la OLT versus la potencia de recepción de mi ONT es lo que yo debo de garantizar para que funcionen este tipo de topologías. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la longitud de onda que utiliza el canal de bajada en una red óptica pasiva? Continuamos. Hablamos de los elementos principales, OLT, ODN y ONT, pero intervienen más elementos y elementos de conectividad, donde antes de llegar a mi ONT necesito una salida de telecomunicaciones que si lo veíamos en una red tradicional, pues eran nuestros faceplate. Bueno, ahora necesito una salida de telecomunicaciones, pero que sea óptica, como las rosetas, perdón. ¿Cuántos puertos necesita tener mi roseta? ¿Qué tipo de acoplador va a recibir? En su interior, ¿cómo voy a hacer esa salida? Con pigtails, con un conector mecánico prepulido, etcétera. Elementos de estos cordones de parcheo óptico que son nuestros jumpers, que van a permitir la conexión de la salida de telecomunicaciones óptica a mi ONT. Posteriormente, pues actualmente tenemos periféricos que no tienen puerto óptico. Por lo tanto, necesitamos todavía de un elemento de cobre, que en este caso es un patchcore. Patchcore que regularmente son de una longitud pequeña. ¿Para qué? Para conectar mi ONT con mi periférico, ya sea una cámara, ya sea una impresora, ya sea una computadora, ya sea un conmutador, etcétera. ¿Dónde resguardo mis divisores ópticos? Bueno, los divisores ópticos son elementos pequeños que me van a permitir yo alojarlos en distribuidores de pared. Esos distribuidores de pared que pueden estar arriba del plafón de manera invisible prácticamente para los usuarios que están en la estructura. En este caso, hablando de un ambiente empresarial o FTTD. Si hablamos de esta topología en un FTTH, un Fiber to the Home, o un FTTB, perdón, Fiber to the Building, bueno, también existen elementos de conectividad como son nuestros cables exteriores, cables de la acometida como los cables drop, también elementos de donde voy a resguardar mi distribución como los cierres de empalme de segundo nivel, cierres de empalme de primer nivel para darle continuidad a mi red de distribución, elementos donde voy a alojar esta parte de distribución que pueden ser pedestales, que pueden ser gabinetes, que pueden ser registros, etcétera. Todos estos elementos que si bien los podríamos ver en planta externa, bueno, este es un ambiente externo, pero para proveer fibra hasta el usuario, ya sea una casa, una oficina o un edificio. Muy bien, esto es una breve introducción a lo que es Five2U, por lo cual yo los invito a quien
desee conocer más sobre este tipo de topologías, donde podemos ir desde los conceptos básicos, conocer todos los elementos, hacer la especificación, calcular el presupuesto óptico de la red, la ganancia del sistema, incluso el diseño de una red basada en esta topología, realizar la medición para poder detectar fallas, solucionarlas y verificar un correcto funcionamiento. Los invito a participar a nuestro curso de 5to-You de redes ópticas pasivas, donde vamos a ver todos estos temas que les mencioné. El curso está disponible actualmente de manera virtual. En la tercera semana de cada mes tiene una duración de 9 horas y, bueno, si están interesados, acudan a su ejecutivo de ventas para que les dé más información entre el temario, disponibilidad, fechas próximas, etc. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el equipo activo que provee interfaces alámbricas o inalámbricas a los usuarios o estaciones de trabajo? Continuamos. Muy bien, de mi parte ha sido todo esta parte de introducción. En este momento voy a dejar los micrófonos al ingeniero Fernando Alba, quien nos va a detallar las 5 formas de cómo ahorrar con esta topología. Al final vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas en el caso de que tengamos preguntas. Adelante, ingeniero, por favor. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte de la presentación del día de hoy. Mucho gusto participar en esta ponencia. 5 formas de ahorrar con 5to-You. Bien, en este sentido, para hacerlo totalmente objetivo y práctico, vamos a utilizar un ejemplo. De hecho, nuestro centro de distribución aquí en Querétaro, de Grupo Splitel, pues se valoró originalmente qué retomar, ¿no? Ya tenemos por aquí alrededor de unos 3, 4 años, y lo que hicimos es, bueno, instalamos nuestra red para dar servicio a todos los que vamos a estar trabajando aquí por la tecnología tradicional de UTP, o lo hacemos por fibra óptica. En ese entonces, generalmente todo lo que era GPON, se tenía una idea de trabajar en proyectos para hoteles. En hotelería era muy popular, sigue siendo muy popular, desde luego. Cabe recordar que el estándar de GPON tiene más de 10 años en el mercado, entonces no estamos hablando de una tecnología nueva. Y puesto que hay un estándar generado por la ITU para GPON, entonces hay muchas preguntas que automáticamente se pueden responder. En el área de cableado estructurado, cable 5E, 6, 6A, siempre estamos trabajando con certificaciones, con pruebas. Bueno, en GPON no es la excepción, puesto que existe un estándar, también se puede certificar, también se puede dar una garantía, también desde luego se puede dar un entrenamiento a los integradores en esta solución. Inclusive nosotros estamos también ya generando un programa al mercado mexicano para ser integradores Platinum 5to-You. Pero bueno, ese será tema de otro día. Enfoquémonos pues en el caso práctico que nos conlleva el día de hoy. 5 maneras de ahorro a través de 5to-You, de GPON. Bueno, entonces, adelante. El caso práctico que nos conlleva es, este edificio de distribución tenía un requerimiento de 277 usuarios. 10 access point, 72 cámaras y 17 controles de acceso. Aquí de antemano podemos ver que estamos cubriendo la parte de seguridad, desde luego, y de dar servicios de red a 277 usuarios. ¿Qué tipos de servicio fueron requeridos para hacer el diseño de la red? Servicios para datos. Tenían que tener un servicio por usuario al menos, ¿ok? Para cada 277 usuarios tendremos que dar un servicio de datos y, desde luego, un servicio también de telefonía, en este caso, voz sobre IP. Esos eran los requerimientos principales para los usuarios.
y proveer un servicio de wireless en todo nuestro edificio, en todas nuestras áreas, y desde luego los servicios de seguridad para los controles de acceso y cámaras de IP. Entonces, en este sentido eran los requerimientos típicos conllevan para este proyecto. Bien, el punto número 1 de ahorro lo podemos ver, y se van a ver que a través de la presentación son cosas muy objetivas y muy claras de apreciar. ¿Okay? Ductería. Tomamos el ejemplo para evaluar qué instalar, si UTP o fibra. Vayámonos en la parte de infraestructura. He sabido yo a través del tiempo que llevo en este mercado que a veces la infraestructura sale más cara que inclusive el propio cable, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Cómo pudiéramos pensar que una tubería de conduit pudiese salir más caro que instalar precisamente los cables que llevan los bits, que llevan la transmisión, que llevan los servicios? Pues sí, es cierto, ¿no? Hagamos este ejercicio. Por ejemplo, si nosotros evaluáramos instalar este proyecto con cable de UTP categoría 6, en un ducto de 2 pulgadas pueden caber, llenándolo al máximo, 20 cables de UTP categoría 6. Directamente a este mismo ducto de 2 pulgadas, si habláramos de fibra óptica, podemos instalar 60 cables, llevándolo al máximo. Quiere decir que ya tenemos 3 veces más de capacidad de fibra óptica en un ducto de 2 pulgadas. Pero, como somos muy respetuosos de los estándares, sabemos que no debemos llenar los cables a máxima capacidad. Entonces, a través del cumplimiento de los estándares, vamos a hacer este otro comparativo, ¿sí? Si estamos hablando a través de la presentación que nos hizo llegar Víctor, que un punto PON, un dispositivo PON, un GB PON, da servicio a 64 usuarios, ¿sí? Si yo quisiera hacer entrega de servicios utilizando UTP a 64 usuarios en ductos de 2 pulgadas, en un conduit de 2 pulgadas, pared delgada, tendría que utilizar, respetando el porcentaje de llenado de los estándares de TIA, tendría que utilizar 4 ductos de 2 pulgadas para llevar servicios a 64 usuarios. Si yo quiero hacer este mismo ejercicio de llevar servicio a 64 usuarios, ¿qué debo de utilizar? Un solo cable de fibra óptica lo puedo hacer a través de la tecnología GPON. E inclusive, en vez de utilizar un ducto de 2 pulgadas pared delgada, puedo utilizar un ducto de 1/4 y sigo respetando desde luego el espacio libre que debo de dejar. Y con un solo cable de fibra óptica de 2 milímetros puedo entregar para 64 usuarios. Entonces aquí las matemáticas son muy sencillas, ¿no? Con este ejemplo, el ahorro en ductería va a ser muy grande. Vamos a tratar de cuantificarlo, ¿sí? Si ya le vamos a poner pesos y centavos, o dólares, o euros, o pesos colombianos, o donde estemos, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? La cantidad que yo necesitaría para el proyecto que ya les acabo de describir sería de 2,642 metros. ¿Qué quiere decir? Que el cable UTP categoría 6 que requeriría son 2.6 kilómetros para este proyecto. Con esta reducción por la tecnología que nos da GPON de un cable de fibra óptica para 64 usuarios y haciendo un correcto diseño de fibra de distribución hasta llegar a los cables de servicio, lo único que voy a necesitar en metraje son 710 metros de fibra óptica. Si nosotros utilizamos los precios que hay en el mercado de cable UTP por metro y el cable de fibra óptica por metro, aquí me da ya el siguiente número. Tengo $13,500 me costaría el cable de UTP, ¿sí? Y tendría un diferenciador de 3,645 en un ducto para fibra óptica. En pura ductería tendría un ahorro de $10,000 aproximadamente, ¿ok? Entonces, en este sentido, ahorro en cantidades y ahorro en
dinero. ¿Ok? Entonces, ahí en ductería tenemos también un gran diferenciador. Bien. En la parte de equipos, el segundo elemento de ahorro es la inversión inicial, generalmente conocida en inversión de CAPEX. En una red PON, como lo explicó Víctor, hay una diferencia dramática en ahorro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que una GPON tiene su LT, tiene su ODN, ¿sí? Todo lo que es la parte pasiva, y tenemos la ONT. Y esa parte pasiva de fibra, ya contemplada por fibra, por splitter, etcétera, cajas de distribución, pues no necesitan ninguna energía para trabajar. Por el contrario, un cableado, un diseño de UTP tradicional, tenemos nuestro cuarto de equipo principal y en cada piso necesitamos colocar IDFs. Y en cada IDF necesitamos llevar switches de distribución. En este sentido, todos estos switches se van y se ahorran. Este sería el requerimiento que tendríamos para este diseño en especial, para este ejercicio de 12 switches de 48 puertos. Y estos switches se eliminan trabajando con GPON. El único switch que se va a quedar para la parte de GPON, desde luego, es el core switch. ¿Ok? Entonces ahí, ¿qué tenemos un ahorro? En la inversión inicial. Si hacemos un ejercicio cuantitativo, tendríamos que el sistema de cobre en UTP de este costeo de 12 switch nos da un total de $31,578. Los equipos activos necesarios para hacer esta red en GPON son $8,620. Estamos hablando de un proyecto de 277 usuarios más algunos dispositivos extras para la parte de cámaras y seguridad y control de acceso. Pero aquí en puros equipamiento tenemos ya un diferenciador de más de 20, por ahí de unos $23,000, ¿no? Entonces, en este sentido, si le va sumando los ahorros que tenemos en ductería, en cantidad de cable, ¿sí? Y también en equipamiento, ya aunque no fueran 5 puntos de ahorro con estos 3, yo me quedaría y decidiría desde luego irme por una GPON, pero una hay más, ¿ok? En este sentido, el consumo de energía, también estamos hoy en día hablando mucho de tener diseños verdes, ¿no? Se le llama edificios green. Y en muchas ocasiones ese requerimiento pues es un factor importante porque tenemos otro ahorro en la parte operativa. A través del tiempo, día, mes, año, hay un consumo de energía y ese consumo de energía es acumulativo y desde luego que mientras menos equipo activo tengamos, vamos a tener menos espacio que enfriar, ¿sí? Y menos energía que consumir. Entonces, no solamente es el consumo energético, elemento por elemento, ya sea de los switch o en este caso de las ONTs o NTs, sino como estamos eliminando en cada piso, por ejemplo, en un diseño empresarial, elementos de cuartos de equipo, de darle seguridad, de darle sistemas de ahorro energético o en la alimentación de las baterías, etcétera, el confinamiento que se tenga que tener, el aire acondicionado que se tenga que tener para mantener fríos esos equipos, al eliminarlos, eliminamos todos estos consumos. Entonces ahí hay otro valor importante de ahorro. Hagamos un pequeño intermedio para la siguiente pregunta. Así que atención, atención. Ahí va la siguiente. Pongan alerta. ¿Cuántas ONTs máximas se pueden conectar a un mismo puerto PON? Repito, ¿cuántas ONT en cantidad máxima puedo conectar a un mismo puerto PON? Por ahí Víctor hizo mucho hincapié en ese número y lo deben ya de estar manejando sin ningún problema. Espacios. El cuarto punto de ahorro. Aquí esta gráfica es muy significativa porque incluso engloba no solamente la parte de espacios, sino también el ahorro en equipamiento. En esta parte tenemos un diseño de red tradicional de UTP y miren, yo trabajé alrededor de 9 años en una marca de cableado tradicional y nos costó ahí por los 90 meter este concepto, ¿no? Del cableado estructurado.
Fuimos de los primeros ahí que trajimos el evento de VIXI aquí a México. Y mira, hoy, si no te actualizas, si no ves las nuevas tecnologías, uno se queda atrás. Entonces, esto que se estaba trabajando, que se sigue trabajando muy comúnmente, lo podemos migrar a una nueva tecnología de PON e inmediatamente se ven los beneficios. Todos estos IDFs, cuartos de equipos que tengo que enfriar, que tengo que asegurar, que tengo que tener en resguardo, que tengo que alimentar de energía, los puedo eliminar con una X grande y poner solamente mis divisores ópticos, mi cable de distribución, mi cable de servicio a las ONTs y de ahí dar los servicios que comúnmente yo daba en UTP. ¿Sí? En este sentido, hasta se ve sumamente básico, pero eficiente a la vez, el diseño de una red PON versus una tradicional. ¿Ok? Entonces, en este sentido, aquí el impacto del tema que nos conlleva hoy en esta parte, que son los ahorros de una red PON versus una red tradicional, se ve de una manera muy sencilla. En espacios es lo mismo. Y al ahorrar en espacio, al tener este diseño, ahorro por consecuente en sistemas de seguridad y enfriamiento y por ende en energía. Muy bien, continuamos. Dejamos este punto al final, ¿no? Que es también dramático, los ahorros en cable. Y esto va muy de la mano con lo que vimos en la parte de ductería. Si yo ahorro en cantidad de metros, en longitud de tubería, pues desde luego en cable no se da la excepción, porque los cables van dentro de los ductos. Para este proyecto de nuestro CEDIS aquí en Querétaro, se necesitarían 32,650 metros de cable UTP categoría 6. Es más, hasta podría ponerle categoría 6A si yo quisiera darle mayor ancho de banda. Y en este sentido, tomando el ejemplo de cable de categoría 6, estos 32,000 metros me dan un total de $31,000. ¿Se acuerdan cuánto teníamos en la parte de ductería? Súmale a lo que tenemos ahora. Vamos a dar rapidito aquí el número. Teníamos en ductería $13,000, $13,500. Asociado con el tendido de cable, tenemos ahora 31,000. Entonces, 30, 40, $44,000 entre cable y ductería para puro UTP. Y en fibra óptica necesitaríamos solamente 5,640 metros, simples 2 milímetros, la tenemos en stock disponibles para ustedes. Serían solamente $1,294. Entonces, la diferencia es realmente abismal. No estoy hablando de un proyecto de 500 nodos, de 1,000 nodos. Estamos hablando de un proyecto aproximadamente de unos 350 servicios, ya englobado a los usuarios, más los access point, etcétera, etcétera. Ahora imagínense en proyectos de 500 nodos, de 1,000 nodos, proyectos corporativos, todavía el ahorro es más impactante. Hemos hecho nosotros un estudio tradicional y más o menos los impactos en ahorro de una red PON versus una red tradicional, a partir de 100 usuarios ya valen mucho la pena. No se diga el ancho de banda, ¿no? Estamos hablando aquí solamente en ahorros debido al diseño, pero en ancho de banda, en funcionamiento, pues la fibra óptica, ahora la única limitante es el equipo activo. Realmente tiene un ancho de banda muy por encima de UTP. ¿Ok? Entonces, en este sentido, el mensaje llega de una manera muy sencilla, ¿no? Tenemos 5 puntos básicos a evaluar en lo que es los ahorros a través de una instalación de una red GPON, y el mensaje que todos nos debemos de llevar es: existen nuevas formas de hacer las cosas, ¿sí? Había fax, había después emails, ahora hay WhatsApp, ahora hay Telegram. Entonces, si no te actualizas, vas a ir quedando poco a poco atrás. Entonces, nosotros estamos adaptándonos al cambio y esta tecnología de fibra hacia donde sea, no solamente en hoteles, sino en minería, en gobierno, en bancos, en escuelas, en casa,
puede ser llevada a través de fibra. 5to You para ustedes. Así que adelante. Muy bien, gracias, ingeniero, por su aportación. Recordándoles ya para finalizar que tenemos un apartado denominado Consul Técnico en nuestra página hermana fibramex.com.mx, donde pueden consultar con los expertos en todas las ramas alguna duda, y alguno de estos personajes les van a contestar a la brevedad posible. Es un acercamiento en un segundo nivel con nuestros clientes y esta solución técnica. Para los que tienen sus 5 respuestas, favor de enviarlas al correo cursos@fibramex.com.mx y posteriormente les haremos llegar a la persona ganadora de nuestro paquete conmemorativo. Y en este momento abro la sesión de preguntas y respuestas. No sé si me quiere apoyar Miguel, por favor. Si tenemos alguna pregunta que nos quieran hacer para proceder a contestarla. Muchísimas gracias, Víctor, Fernando, muchas gracias. Yo creo que primeramente agradecerles porque la información que el día de hoy pues, han proporcionado a nuestros amigos que están aquí conectados, pues es una información de bastante relevancia, sobre todo para el futuro de las telecomunicaciones, que ya es un futuro inmediato. Y pues como bien comentaste, Vic, por aquí ya tenemos en el foro un par de preguntas. La gran mayoría nos está comentando si la información o la presentación va a ser compartida. Pues sí, en efecto, ahorita terminando la sesión, la información se les va a hacer llegar vía correo electrónico. Y entrando en dudas técnicas, por aquí nuestro amigo Gustavo Sánchez nos pregunta si en este diseño PON se respeta la topología estrella jerárquica. Sí, regularmente la que utilizamos en la topología es estrella. Podemos modificarla o adaptarla más bien a una topología estrella jerárquica. Se puede realizar por el principio de funcionamiento que es punto a multipunto, sin problema. Muy bien, Víctor, gracias. Nuestro amigo José Cruz López nos pregunta que dónde puede encontrar más información de la tecnología que le hemos expuesto el día de hoy. No sé si le quieras ampliar esta base de información, Vic. Ok, sí, claro que sí. Bueno, yo siempre recomiendo como base teórica la parte de los estándares. El estándar aplicable para este tipo de topologías es I2T 984 en sus diferentes versiones, dependiendo cuál es su aplicación. Este tipo de topologías, bueno, como lo presentamos el día de hoy, va a una velocidad de gigabit, pero ya se sigue expandiendo a velocidad de 10 gigas, 40 gigas, etcétera. De nuestra parte, bueno, les mencionaba la parte del curso. También nosotros continuamente subimos información a nuestro blog. Enviamos información por medio de documentos y vamos a tener más sesiones que abarcan a este tipo de topologías. Entonces, creo que sí tenemos varias fuentes donde podemos tomar nota. Muy bien, como un agregado a lo que nos comunica Víctor, también tenemos la capacidad de asesorarlos en algún diseño que tengan por ahí de algún proyecto. Nos pueden escribir al correo que ya dejaron o al personal, incluso es fernando.alba@splitel.com, o nos lo hacen llegar al que tenemos ahí en pantalla. Se los voy a regresar. Tenemos cursos@fibramex.com.mx. Hay algunas asesorías en específico, con mucho gusto los podemos asesorar y agregarles mayor información. Como un pequeño resumen, ya ves que estuvimos liberando datos el día de hoy. Se puede hacer a través de un GBIC-PON o hasta 64 usuarios. Por ejemplo, ahí es algo que viene del estándar. Por ejemplo, una OLT.
tiene generalmente una salida de 3 dB. Una ONT tiene una sensibilidad de menos 27 dB. Entonces ya con eso son los más 3 menos los 27, tenemos un 30 dB de un rango dinámico. Todos esos valores vienen a través de los requerimientos de los estándares y ya con ese rango dinámico de 30 dB nosotros podemos hacer el diseño de qué distancia se pueden instalar de la fibra óptica, cuántos divisores ópticos se pueden tener. Generalmente se sugieren dos niveles de divisores ópticos. Cada divisor óptico debe cumplir con una atenuación, por ejemplo, uno de 1/8, generalmente es de unos 6 a 9 dB de atenuación, etcétera. Todos estos valores que se generan en la plática es porque hay un estándar detrás. Y todo esto a través del estándar, pues estas redes son certificables. Los invito pues a cualquier requerimiento, cursos@fibramex.com.mx, estamos a la orden. Bien, bien, Fer. Por acá tenemos una pregunta de nuestro amigo José de Jesús Leos, donde nos comenta que si tenemos una marca propia de OLT y UNT de Optronics, pues bueno, creo que en la misma pregunta está implícita la respuesta. Justamente nuestra línea de Pipe2You es bajo la marca Optronics, que es una marca propia registrada en México, y de la cual, mi querido José de Jesús, pues te podemos hacer llegar información. Si nos esperas al finalizar el webinar, te vamos a contactar para mandarte información de los equipos. Hay una pregunta interesante, Víctor, que me gustaría que atendiera Fernando por el expertise que tiene, donde nos preguntan si podemos comentar un poquito más acerca de los equipos de medición ópticos que se utilizarían en esta solución de Pipe2You. Con mucho gusto, Miguel. Sí, mira, los equipos pueden ir de lo básico a lo que se necesita tener ya como para una certificación. Al igual que, por ejemplo, en UTP teníamos un equipo básico como un mapeador o como un pollo. En este caso, para la parte óptica, ¿qué necesitamos? Un BFL, es lo básico, ¿sí? Para poder checar continuidad en nuestros conectores, en los puntos de conexión. Un microscopio de inspección, ¿sí? Es otro elemento básico para poder asegurarnos que nuestros conectores ópticos estén totalmente limpios y podamos asegurar y estar dentro del presupuesto óptico que yo les mencionaba como un ejemplo, que es generalmente unos alrededor de 30 dB desde la OLT a la ONT. Entonces, tenemos para la parte óptica, microscopio, en BFL. Después pasaríamos a otros elementos ya de medición más completos, un medidor de potencia. Y hay medidores de potencia específicos para la parte de GPON, donde necesitamos trabajar con 3 longitudes de onda, 1310, ¿sí? 1490 y la otra de 1550. Y algunas de ellas van en una dirección, que es el downstream, ¿sí? Que es el 1490, o el upstream de 1310, o en el caso de video, pues tenemos 1550. Entonces tenemos que simular con ese medidor de potencia, hacer llegar la entrada y la salida para poder medir esas 3 longitudes de onda. Después del medidor de potencia, desde luego tenemos que tener un OTDR para poder medir, y uno de los puntos clave para hacer una medición correcta en una tecnología GPON es no medir de la OLT hacia las ONTs. Hay que medir en la dirección de la ONT, ¿sí? De la ONT hacia la OLT para poder hacer una medición correcta. Y esos OTDR deben tener la capacidad en su rango dinámico y en su diseño de software para poder descubrir los splitters. Entonces, tenemos esos elementos de medición con los cuales se puede certificar una tecnología de GPON. Y desde luego los tenemos disponibles, cada uno de los elementos, aquí en Optronics, en nuestra marca. Bien, Fer, muchísimas gracias. Por aquí te voy a pedir después, Fer, que nos ayudes a contactar al ingeniero José Cruz López García, que al parecer te conoce. Entonces te vamos a pasar sus datos, que aquí nos está pidiendo también que le demos los tuyos. Y me da gusto, digo, que en este tipo de foros también se puedan reencontrar personas que en el pasado pues
se han conocido, han trabajado, han colaborado juntos. Entonces, pues mira, creo que por aquí tienes ya un contacto que te ubica bastante bien, Fernando. Sí, cómo no, Pepe, un saludo, gracias. Ya con la actualización de tus contactos, con mucho gusto volvemos a retomar ahí la comunicación. Estoy para servirte, Pepe, me da gusto recibir tus saludos y te envío los míos. Bien, por aquí nuestro amigo Manuel Muñoz nos manda una pregunta interesante. Dice que un cableado de UTP certificado tiene una garantía por el fabricante de 25 años en una red. De 25 años en una red Tipon, ¿cuántos años se están garantizando? Bueno, desde luego la puedo tomar también, Miguel. Sí, pues realmente la garantía que nosotros ejercemos también es de 25 años. En ese sentido no hay una gran diferenciador. Aquí lo único diferente que aplica son los estándares a utilizar para la certificación. Una certificación va de la mano con una garantía, ¿sí? Tenemos incluso nuestro contrato de garantía ya en listo en nuestra área legal y se trabaja a través de nosotros como fabricante hacia el usuario final y se hace llegar desde luego a través del trabajo de un integrador certificado 5to-You. Entonces son también 25 años sin ningún problema. Y aquí vuelvo a repetir, los estándares que se utilizan son los de ITU, a diferencia de NUTEP, se utilizan los de TIA. Muy bien. Van a quedar un par de preguntas que por la naturaleza ya son preguntas un poquito más específicas. Nos vamos a tomar la libertad de dejarlas ahorita pendientes en este foro, pero vamos a contactar a las personas que están enviando estas dudas para hacerles la asesoría de manera puntual. Y una vez que se mande la información que el día de hoy nos explicaron tanto Víctor como Fernando de este webinar, pues les vamos a hacer llegar a todos ustedes que nos acompañaron, mis queridos amigos, la información a sus correos. A mí no me resta más que agradecerte, Víctor, Fernando, tu participación. La verdad es que encantados de tener siempre la colaboración de alguien con esta trayectoria, con esta expertise. Y creo que a nuestros amigos el día de hoy les hemos dejado, pues, espero yo, un buen sabor de boca. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos por su participación. Sigan pendientes de estas sesiones donde vamos a abordar temas de interés. Muy buenas tardes a todos y gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias a todos, amigos. Esperamos contar con su participación para el webinar del mes de abril. Muy pronto recibirán en sus correos la invitación para inscribirse. A nombre de Grupo Splitel, de nuestras marcas Fibremex y Optronics, no me queda más que agradecerles el favor de su presencia. Tengan una excelente tarde y buena semana. Hasta pronto.